como había anunciado, la palabra de Dios ahora es aplicable a los padres. Se habla que en los años en que las naciones han sido conquistadas, siempre hay personas que para colonizar un lugar, pues definitivamente investigan este lugar para ver si es accesible allí para poder ejercer la vida humana para que se pueda desarrollar. Y muchas veces cuando se quiere establecer a una comunidad en un lugar, se envían personas a investigar, se envían personas a explorar para ver si el camino está libre, para ver si todas las circunstancias están favorables. Bueno, en un sentido, los padres de cualquier hogar sirven de la misma forma como estas personas que investigan para ver si es factible el poder vivir en determinada región. Como padre que es usted está llevando a su familia, por decirlo así, en un viaje por la vida. Y es por eso que quiero hablar de la palabra de nuestro Dios aplicada para los padres. Usted lleva a su familia en un viaje por la vida, dirigiendo a su esposa, dirigiendo a sus hijos, tratando de equipar a sus hijos para que ellos puedan vivir sus propias vidas. Y su tarea incluye tratar de mantener a toda la familia, empezando por usted, empezando por su esposa y por los hijos, por supuesto encaminada hacia Dios. Imagínese usted a su familia encaminada por una ruta donde usted quiere que se conduzcan correctamente. Bueno, el territorio sobre el cual se desplaza, sobre todo cuando usted está en esa formación para con su familia, muchas veces podría ser difícil. Hay enemigos que lo rodean y que están listos precisamente para atacar, especialmente si usted toma en cuenta que Satanás siempre va a querer destruir lo que usted quiera edificar. Bueno, sucede que Pablo abordó el tema del liderazgo de los padres en la familia. Y ahí lo tenemos en el capítulo 6, verso 4 de Efesios. Ahí está diciendo: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La verdad básica de este pasaje es que Dios llama a los padres a proveer una dirección piadosa en los hogares, a proveer una dirección correcta en los hogares. Puede que usted trabaje para un negocio privado, o para el servicio a otra persona. Puede que usted sea un empleado de sí mismo. Usted hace algún tipo de trabajo con el fin de poder tener un techo sobre su familia, con el fin de poder llevar alimento a su hogar. Y esas son buenas tareas, esas son buenas funciones que usted como padre debe cumplir. Pero usted tiene que entender, como padre que esa no es su principal función. Si usted entiende esto, va a entender lo que voy a decir posteriormente. Lo que usted haga y por lo cual a usted le pagan, sea que le sirva a otra persona,
sea que tenga su propio negocio, cada semana no es su principal trabajo. Usted tiene que entender que su principal trabajo como padre es su familia. Ese es su principal trabajo. Esa es su principal formación. Dios le ha asignado la responsabilidad de dirigir a esta familia. Y Él espera que usted la lleve a través de un territorio muy peligroso, de manera que pueda llegar sana, que pueda llegar salva al destino que le ha preparado. Entonces, ¿qué reflexiones nos da la palabra de Dios para poder cumplir con esta tarea? Bueno, Pablo le dio a los padres instrucciones positivas e instrucciones negativas, las cuales tenemos plasmadas aquí en este versículo 4. En primer lugar, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice a los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto precisamente fue lo que el apóstol Pablo expresó. Aquí hay una palabra que debemos de ponerle atención. Y esta palabra es la palabra provoquéis. Esta palabra significa causar ira, significa provocar, significa hacer enojar, significa causar amargura. Causar amargura. Entonces tiene que ver con el provocar a nuestros hijos al enojo, al punto de estar furibundos precisamente por esta provocación. Y cuando ello sucede, ellos dejan de ponernos atención, dejan de seguir nuestro liderazgo. Cuando la gente deja de seguir al líder que Dios ha elegido para ella, es cuando los problemas surgen. Esta es una realidad en todo ambiente, en todo desarrollo de la sociedad. No digamos en el desarrollo de su función como padre. Cuando usted deja de ejercer el liderazgo dentro de su hogar como padre, entonces los problemas van a venir con más frecuencia. ¿Cuáles son algunas de las formas como podemos cruzar esta línea? Y la línea pues de irritar a nuestros hijos al punto que ellos se resientan. En primer lugar voy a mencionar varios aspectos que son muy importantes. Muy importantes para que nosotros como padres los tomemos muy en cuenta. Hablo primero de la sobreprotección. A veces nosotros como padres queremos ser demasiado sobreprotectores. Y yo en mi análisis personal siento que la mujer, la madre, quiere ser más sobreprotectora sobre los hijos. Es posible abrumar a los hijos con esta sobreprotección. Les podemos tener las riendas tan cortas al punto que no tienen ninguna libertad y jamás tienen la oportunidad de aprender cómo manejar su propia independencia. Yo no estoy diciendo a ustedes, padres, que tenemos que ser irresponsables. Yo no estoy diciendo a ustedes que tenemos que educarles. Yo no estoy diciendo a ustedes que tenemos que dejarlos a la deriva. Usted sabe bien lo que sucede con una embarcación que va en la mar y que de repente se deja a la deriva. Es una embarcación que va a naufragar. Yo no estoy hablando de esta situación, estoy hablando de ejercer esa situación de la protección en la forma como el Señor pide y no en la forma de esa sobreprotección. En segundo lugar, el problema que se da es el favoritismo. El favoritismo se muestra cuando no repartimos en una forma justa nuestro hijo. Quiere que todos sus hijos sean exactamente igual al hijo bueno que le salió.
igual a la hija buena que le salió. Usted quiere en cierto modo que sea como una copia al carbón y eso no se puede. Porque cada quien tiene su propia personalidad. Cada quien tiene su propia manera de ser. Los hijos necesitan la libertad que se necesita para expresar esa singularidad que se debe de tener. Otro quinto aspecto que quiero mencionar, hermanos, es el descuido. El descuido es algo que hace de que haya una situación de desaveniencia de la relación de padres hacia hijos. Cuando usted se descuida de ellos, cuando usted tiene una actitud de indiferencia, cuando usted tiene una actitud como que le importa poco lo que tiene que asumir en cuanto a la responsabilidad, al descuido. Ustedes se darán cuenta que yo, como su guía espiritual que he sido, mi esposa como su guía espiritual también que es para con las mujeres y las jóvenes, ustedes se darán cuenta cuando uno de sus hijos se enferma, como es que les decimos, hermano, hermana, llévele al médico. Y muchos de ustedes han tenido una actitud de esperar hasta que aquel caso se agrava terriblemente. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando este caso se agrava más terriblemente, entonces la atención médica se ve más deficiente. ¿Pero por qué se ve más deficiente? Porque usted esperó hasta las últimas consecuencias de que aún cuando veía a su hijo, a su hija en condiciones de salud que no eran favorables, usted no quería tener el sacrificio de ir a los hospitales a invertir ese valioso tiempo. ¿Por qué? Porque usted está pensando todo el tiempo que en los hospitales debe estar 4, 5 horas, 12 horas, a veces hasta 2, 3 días, con una paciencia verdaderamente tremenda. Bueno, usted puede sufrir esas consecuencias de ese descuido. Y vemos un sexto aspecto, hermanos, y es la crueldad. ¿Por qué hablo de la crueldad? Los padres jamás tendrán el derecho de ser crueles. Los padres jamás tendrán ese derecho ni de descargar su propia ira, su propio resentimiento, su propia frustración sobre sus hijos. Porque a mí me trataron mal, yo también voy a tratar a mis hijos. Un graso error que usted lo va a pagar por toda una vida. Que porque yo no tuve padres consecuentes conmigo, yo también voy a hacer. Nadie le ha dicho a usted que tenga sus propios hijos. Si el Señor le está diciendo que usted tenga sus hijos y que sea responsable de esos hijos. Usted tiene que entender que la mayoría de los que cometen abusos fueron alguna vez víctimas de abusos. Pero usted es un padre diferente. Usted es un padre cristiano. Usted es un padre que no debe permitir que tal ciclo de vida perpetúe en usted y que le haga proceder de una forma totalmente indebida. Yo les digo, y les vuelvo a recalcar, a mí me gusta mucho leer los periódicos porque aprendo del ir y de venir de la sociedad, del ir y de venir de nuestra vida. Y anoche estaba leyendo este caso. Acusan a sujeto de violar, oigan, a 2 hijas y agredir a una tercera. ¿Qué clase de padre es este? Violar a su vecina, a los hijos de sus vecinos, violar a aquella niña que va pasando por la calle. Y no estoy menospreciando a ninguna niña en ese sentido. A nadie menosprecio en ese sentido. Nadie merece ser violado o violada. Pero estoy hablando, hermanos, de padres directos. Acusan a sujeto de violar a 2 hijas.
y agredir a una tercera. Y miren, cuando una de sus hijas tuvo el valor de llevar la denuncia ante la juez, miren lo que dice una de las niñas o hijas que era violada. Era tanta la humillación que sufrían que veían cuando su propio papá cometía las violaciones entre ellas. Las mismas niñas lo relatan con lágrimas y se consuelan entre sí como una forma de pedirse perdón por no haber denunciado antes los hechos, dijo la fiscal del caso. Hermanos, esto es verdaderamente terrible. Mire, usted agarre cualquier periódico de cualquier día de la semana y estos casos de violación de los padres hacia sus hijas, hacia sus hijos varones, son casos verdaderamente espeluznantes y frecuentes. Son casos que verdaderamente se pone uno a pensar cómo puede suceder esta situación. Y claro, la sociedad nos presenta a padres desenfrenados, nos presenta a padres que no tienen el temor de Dios, a padres que no tienen el amor de Dios. Ahora bien, ¿por qué yo le estoy hablando de esta situación? Miren, perdónenme que llegue en una forma directa hacia su vida, pero yo le quiero decir a usted como padre que usted póngase en oración continua ante Dios, y si en el ir y venir de su vida le vienen pensamientos y sentimientos perversos, arrodíllese alrededor de su cama, en su cuarto, o busque un lugar de lo más solo que pueda usted estar con Dios y pídale perdón a Dios, pídale dirección a nuestro Dios, pídale de que usted no caiga en semejantes circunstancias. ¿Por qué están llenas las cárceles también de violadores? Precisamente porque han dejado de tomar en cuenta a Dios, porque no quieren que Dios les gobierne sus vidas. Dios hace un llamado a los padres a evitar acciones que no pasen la prueba de la justicia y que provocan a los hijos a la ira. Por eso yo le digo a usted que sea un verdadero líder de sus hijos. Y claro, para ser un verdadero líder de sus hijos tiene un costo. Y que ese costo es que usted tiene que ejercerlo. Que ese costo usted tiene que precisamente poner todos sus esfuerzos, usted tiene que poner toda su parte. Piense en un barco de 3 patas por un momento. Mire, yo un día estaba armando el trípode de esa cámara. Yo no soy muy ducho para cuestiones electrónicas. Y de repente veía que se ladeaba, y no podía agarrar el foco que yo quería agarrar de la cámara, el objetivo, pues. Y luego cuando me pongo a examinar, me doy cuenta que una pata del trípode no estaba al mismo nivel de las otras dos. Y claro, eso hacía que el trípode no ejerciera su función correcta. Entonces, piense en un banco de 3 patas por un momento. Las 3 patas son necesarias para que se mantenga en pie. Si una pata es eliminada, no se sostendrá en pie. Y hermanos, padres de familia, Pablo menciona 3 elementos que se incluyen en ser líder de sus hijos. Los 3 elementos son necesarios para que el liderazgo del padre tenga un real éxito. En primer lugar es la ternura. Hace unos instantes que hablaba con los hijos
que hablaba con estos jóvenes y les decía cuántas veces ustedes le han dicho a sus padres que los aman. Pues ahora voy con usted. ¿Cuántas veces usted ha sido cariñoso con sus hijos, con sus hijas, diciéndole que usted les ama? La ternura, hermanos, es algo muy primordial. Y esta idea se encuentra en la palabra criarlos. Ahí está diciendo, criarlos, hermanos, significa literalmente nutrir hasta que lleguen a la madurez, alimentar o proveer para ellos con un tierno cuidado. Los padres piadosos son hombres tiernos. Y esto fue lo que nosotros tenemos que entender y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Padres, para que ustedes puedan ser líderes de sus hijos, ustedes tienen que darle la importancia a la ternura y a la bondad para con sus hijos. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esta ternura? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta ternura para con los hijos? Bueno, escuche a sus hijos y hágale saber que usted respeta los sentimientos de ellos. Sea grande lo suficiente como para confesarles sus propios errores y pedirles perdón cuando usted haya cometido un error o haya sido muy severo para con ellos. Reconocer es de humanos, aceptar los errores es de humanos. Y en tercer lugar, permita que se le toque, que sea generoso con los abrazos. Lo que el hermano Morín decía hace unos instantes, de buscar a su madre que le procreó y el hecho de haber recibido ese rechazo. Usted no caiga en esa situación. ¿Por qué? Porque ahora estoy hablando con padres, hijos de Dios. Yo no estoy hablando con esos padres que todo lo que les gusta es el fútbol. Yo no estoy hablando con esas parejas. Miren, pasamos a la gasolinera a comprar hielo y las gasolineras el día domingo se llenan de vehículos que usted ve, papá y mamá y 2, 3 y 4 hijos. Hogares que van a la playa, hogares que van a Guayutura, cualquier lugar de diversión. Yo no estoy hablando con ese tipo de padres. Yo estoy hablando con padres que han buscado la presencia y asistencia de Dios. Con esos padres estoy hablando. Estoy hablando con el hermano Natarén. Estoy hablando con el hermano Guayo. Estoy hablando con el hermano Carlos. Estoy hablando con el hermano Niña. Estoy hablando con el hermano Toño. Estoy hablando con todos los padres de esta congregación que me están escuchando. Con ellos estoy hablando. No estoy hablando con padres ilusorios. Estoy hablando precisamente con ustedes que conocen la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estoy hablando con el hermano Tomás. Y en fin, ustedes discúlpenme los nombres que pueda omitir, pero usted también está incluido, hermano, como padre que usted es. Entonces, usted tiene que entender, pues, ese aspecto tan importante de lo que es la ternura. Pero miren, en segundo lugar, ese aspecto importante es la disciplina. ¿Por qué molestarse con la disciplina? ¿Por qué cuando nos quieren disciplinar nos molestamos? ¿Por qué cuando un niño aquí en este lugar empieza a hacer bulla, hay esa tendencia a enojarse con el interlocutor? ¿Por qué hay esa tendencia a querer decir yo mejor ya no voy a la iglesia porque tengo unos hijos que no se comportan bien? No se comportan bien porque usted no los educa desde su casa. Porque usted quiere que se vengan a comportar bien en las 2 o 3 horas que apenas estamos y durante la semana usted no ejerce esa disciplina. Los padres han de criar a sus hijos en la disciplina del Señor. Y esto se refiere
al adiestramiento por medio de reglas, por medio de regulaciones, por medio de recompensas y cuando son necesarios también los castigos. Esa es la disciplina de nuestro Señor. Lucas usó esta palabra para registrar precisamente lo que Pilato dijo de Jesús: le soltaré pues después de castigarle. Y esto es lo que leemos. Miren lo que dice el escritor a los hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Bueno, en tercer lugar, hermanos, padres de familia, y no dejemos a los padres solos, madres sean su complemento. Estoy hablando como sujeto directo a ellos, pero el mensaje atañe a todos. En tercer lugar es la amonestación. La palabra amonestación, su significado es colocar ante la mente. Y esta palabra se refiere a la instrucción y se refiere a la advertencia verbal. Amonestar es recibir una amonestación, una instrucción verbal. Usted conoce el caso del sumo sacerdote Elí. El sumo sacerdote Elí hizo esto con sus hijos. Es decir, corrijo para que no se me malentienda, el sumo sacerdote Elí no hizo esto con sus hijos. Dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 11 al 13, miren lo que dice. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, la retimirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y miren lo que dice acá: porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que Elí era el sumo sacerdote? ¿Y quién era el sumo sacerdote, hermanos? El sumo sacerdote era el que se proyectaba en el lugar santísimo. Solo a él le era permitido una vez al año introducirse al lugar santísimo y ejecutar la limpieza de todos los pecados de todo el pueblo. Ese era el sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote Elí, dice claramente la Escritura que no había estorbado precisamente la conducta de sus hijos. ¿Cómo yo puedo tener ese carácter moral y espiritual de venir a hablar a ustedes con 3 hijas perversas, con 3 hijas rebeldes? No puedo, hermanos. No puedo, hermanas. No puedo, iglesia. No puedo comportarme así, de esa manera. Esta palabra, hermanos, en la versión de la Septuaginta se conoce como ha estorbado, esta frase de este versículo 13, y se traduce precisamente con esta misma raíz de la que se deriva la palabra amonestación. Entonces, hermanos, Elí se pasó su vida sirviéndole a Dios. Elí era el líder de los actos de adoración de Israel, pero no confrontó a sus hijos cuando estos tenían de esa confrontación. A veces
A veces los padres deben ser directos con sus hijos. La amonestación directa es necesaria para la labor de los padres. Pero resulta que muchas veces los padres caen en una situación que les tienen miedo, que les tienen temor a sus propios hijos. Cuando usted cae en esa situación, pídale a Dios que le quite esa disposición de conducta en su vida interna, porque usted va camino al fracaso. Hermanos, padres de familia, quiero terminar diciendo esto, que Dios le da a cada padre la responsabilidad de dirigir a su familia. Es una bendición, hermanos, la responsabilidad de dirigir a su familia por el medio de todos los peligros que se presentan en esta tierra, por el medio de todas las batallas, por el medio de todos los desafíos de la vida. Y que el Señor le dice que dirija de tal manera que no provoque a sus hijos a la ira. Que el Señor le dice a usted, hermano que es padre, dirija por medio de usar esta situación de 3 premisas positivas. ¿Cuáles son esas 3 premisas positivas? La ternura, la disciplina y la amonestación. Si usted hace uso de lo que el Señor demanda, usted va a tener éxito en su vida como un padre que Dios ha llamado que sea un cristiano. Contribuyamos a este mundo, contribuyamos a esta sociedad desenfrenada, contribuyamos a esta sociedad descalabrada a través del reino, a través de la iglesia, a través de ser cada día un mejor padre, de ser cada día también una mejor madre. Si en esta mañana hubiese alguna persona que el mensaje le persuade a rendir su vida a Cristo Jesús, yo le invito en el nombre de Él a que decida obedecer a Cristo Jesús. ¿Cómo es que usted obedece? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pongamos